Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de diciembre del 2021 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Lucas 4, 31 al 44 y Ezequiel capítulos 45 y 46. Lucas 4, 31 al 44 y Ezequiel capítulos 45 y 46. Ayer estudiamos cómo la vida del Señor Jesús fue definitivamente transformada en el momento del bautismo, puesto que el Señor Jesús, nos queda claro, no fue bautizado con el bautismo del arrepentimiento de Juan, sino por aquel, como él mismo dijo, que era necesario que se cumpliera toda justicia. Y luego que el Señor es bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él. Es el Espíritu Santo quien va a determinar el camino de nuestro Señor Jesús a partir de este momento. Y como veíamos ayer, dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Allí en el desierto fue entrenado, pero también fue probado. El entrenamiento del Señor fueron durante los 40 días del ayuno, seguramente recibiendo dirección, sabiduría, estrategias del Padre. Y la prueba viene al final del ayuno, ¿sí? Que es como el examen, la evaluación que tenía el Señor de toda esta preparación. Y luego de salir del desierto, dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Así que el Espíritu Santo está con él cuando es bautizado, lo lleva al desierto, lo acompaña en el proceso y aquí lo lleva a, a la Galilea, que es la zona donde el Señor Jesús va a iniciar su ministerio. Y dice el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y quisiera, aunque la guía devocional hoy nos indica leer desde el versículo 31, pues quisiera retomar aquí eh, unos 3 versículos que son fundamentales y se desarrollarán a través de lo que falta del Evangelio de San Lucas y es el ministerio integral del Señor Jesucristo, que sabemos, seguramente ustedes han leído o han escuchado, que básicamente eran 4 acciones las que componían el ministerio integral del Señor y era la enseñanza, la predicación, la sanidad y la liberación. Y cada una de ellas, de estas acciones, pues todo redundaba en que el pueblo pues recibiera la salvación. Todo esto estaba implícito en el proceso de salvación de cada uno de aquellos que podía acceder al reino de los cielos a través de el Señor Jesús. Dice que vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Muy lógico, muy humano. Esto me parece muy humano. Pues yo tengo la oportunidad de hacer bien, tengo la misión de hacerle bien a los seres humanos. He sido entrenado, preparado, el Señor me ha llevado en un proceso que es el que llevó al Señor Jesús, pues en la sensibilidad y en el amor, pues yo iría primero a los míos, a los más conocidos. Nazaret es el lugar de crianza, o sea que allí estaban sus amigos, sus vecinos, las personas que le vieron crecer, que le acompañaron, estaban sus hermanos también. No sabríamos si algunos tíos u otros familiares, pero Nazaret era la zona donde el Señor eh, se crió. Y así que después de haber sido encomendado, tomado por el Espíritu Santo, habilitado por el Espíritu Santo, pues viene a su lugar de nacimiento. ¿Qué es lo que debería hacer cada creyente? Cuando es iluminado por la luz del Evangelio del Señor, cuando es instruido, cuando es entrenado, incluso cuando a través de las pruebas
pues ha podido crecer y madurar un poco, la lógica nos llevaría a que ese bien que hemos recibido de parte de las manos del Señor, pues lo compartamos con los más cercanos, con el prójimo. Yo no puedo simplemente abandonar a los míos y pretender ir a salvar el mundo cuando no he salvado el mundo de las personas que yo amo. Eh, Alguna vez pensaba en mi corazón que muchas veces no hacemos nada por el mundo, pensando en que el mundo es tan vasto, tan grande, que no hay manera de hacer nada. Pero yo pensaba que aunque yo no pueda cambiar el mundo, yo sí le puedo cambiar el mundo a alguien. ¿Y cómo no voy a empezar por pretender, sí, pretender cambiar el mundo de aquellos que amo, de aquellos que me han amado? Y el Señor Jesús vino a Nazaret. El Señor Jesús le quiso dar esta primera oportunidad a los suyos. De hecho, Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 dice, a los suyos vino. Esa era la responsabilidad del Señor, ya que, como dice el mismo Juan 1, más los suyos no lo recibieron, ese ya no es problema del Señor. Sí, yo cumplí, él cumplió la misión de ir a los suyos. No podía tomar este regalo tan grande como era el Evangelio y simplemente irse al mundo entero a salvar el mundo. ¿Sí? Yo no puedo, insisto, en salvar el mundo si no le he salvado el mundo a aquellos que están cerca de mí, que de alguna manera son los primeros por los que el Señor me va a pedir cuentas. Y, y nosotros a veces pensamos que no, es que los nuestros nos rechazan, pero a veces ni lo hemos intentado. O es que nuestro testimonio no es lo suficientemente consistente como para que los nuestros puedan ser edificados e instruidos conforme lo que yo he recibido. Dice entonces que vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, ya que el Señor Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, de congregarse. El Señor Jesús era reconocido no simplemente como el hijo del tectón, del constructor José, sino que era conocido pues como un hombre de, pues que iba a las sinagogas, que se instruía, era su costumbre estar en el lugar de culto, de adoración. Y dice el 17, se le dio el libro del profeta Isaías, habiéndolo abierto, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto es importante, o sea que Jesús participaba activamente del culto de la sinagoga, ¿sí? Se identificaba claramente con pues, la parte espiritual y religiosa de su ciudad. Y aquí viene dos versículos fundamentales, ¿sí? Y es lo que está en la esencia del Evangelio. Dice Isaías, que lo cita el Señor aquí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, esto es una declaración del el Evangelio del Señor, es una declaración de su reino, es una declaración de su mandato, es una declaración de su venida, de su aparición, a qué vino, cuál era la misión del Señor Jesús. Y aquí vemos, o encuentro yo, como 6 acciones fundamentales de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué hace? ¿A quiénes vino? Encontramos, dice, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, viene a anunciarles un año agradable, viene a anunciarles las buenas nuevas. Primero, a los pobres. Y dice, buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál será una buena nueva para un pobre? Si alguien pues estuviera en una condición vulnerable, ¿cuál sería una buena noticia para él? Uno, que pues le serán pagadas sus deudas. Dos, que podrá salir de esa condición, que podrá suplir sus necesidades, que podrá mejorar sus condiciones. Bueno, estas buenas nuevas a los pobres tienen que ver con la esperanza que trae el Señor.
Y la esperanza no es solo, que eso es un tema que hay que manejarlo muy bien, porque la esperanza del Evangelio no es que el pobre le serán dadas las cosas materiales. Es que la gran riqueza del Evangelio no son los bienes materiales. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa predicación del Evangelio de la prosperidad. Me parece a mí personalmente un tanto engañoso, efímero y no ajustado a lo que en esencia el Señor Jesús fue en medio de nosotros y es ahora en medio de nosotros. Porque es que la buena nueva a los pobres no es que va a dejar de ser pobre. La buena nueva a los pobres es que tiene una riqueza mayor. Es que su riqueza no está en lo que tiene o no tiene, en lo que posee o no posee. Su riqueza va más allá. Pablo mismo decía, yo aprendí a vivir cualquiera que sea mi condición. Cuando estoy en abundancia, sé vivir en abundancia. Cuando estoy en escasez, sé vivir en escasez. Esa es la buena noticia a los pobres, es que se puede vivir, a pesar de que las condiciones externas no sean las mejores, pero si las condiciones internas mejoran, si mis relaciones mejoran, pues obviamente pues yo voy a tener una actitud muy diferente frente a todos los desafíos de la vida y mis condiciones pueden cambiar, pero yo no puedo limitarme a pretender que el Señor cada que abra la Biblia me dé pues como un recurso económico o que cada que yo madrugue a buscarle me abra una puerta con un beneficio material. No, no podemos limitar eso y el Señor no está hablando de esas buenas nuevas a los pobres. Es un lenguaje de esperanza, es una oportunidad. Hace muchos años yo trabajé con una fundación que tenía un lema y decía, no des el pescado, enseña a pescar. Esa buena nueva a los pobres tiene que ver con eso. No simplemente llenarle las manos o llenarle la boca cuando la abren, sino de capacitar, implementar, de, de dar creatividad, de dar impulso, de dar esa pasión, una misión que cumplir, un propósito por el cual vivir. Esa es la esperanza que nos da el Señor. La esperanza que nos da el Señor no es lo que nos dará, sino lo que Él ya logró en la cruz del Calvario, por el cual nos hace más que vencedores, y que esa fuerza de su Espíritu en nosotros nos permite tener esperanza. Una de las condiciones del pobre es que muchos ya han perdido la esperanza. Imagínense en la época en que el Señor está anunciando esto y en el lugar donde lo está anunciando, una ciudad muy pequeña, una ciudad además de pequeña, pobre, y les dice, hay una buena nueva de esperanza. Pero también habla de que el Espíritu del Señor había tomado al Señor Jesús para sanar a los quebrantados de corazón. Aquí vemos un pregón, la predicación, eso es predicar, pregonar de la palabra querigma, que es anunciar a viva voz buenas nuevas, es esperanza, pero también habla de sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que han sido heridos, lastimados. ¿Por qué? Bueno, muchas cosas traen quebranto del corazón, no solo el daño que nos hacen los demás, sino también el daño que nosotros nos hacemos. El pecado daña el corazón, el pecado quebranta el corazón, el pecado causa heridas, algunas irreparables sin duda alguna. Y dice que el Espíritu del Señor, o sea, que el Señor Jesús está en medio de nosotros. Y quisiera adelantarme al versículo 20 porque dice, al 21, porque dice, esto se ha cumplido hoy, o sea, que todo esto que el Señor está hablando, pues en este momento citando a Isaías de su pasado, pues es algo que se cumplió en el Señor en ese momento y se cumple en nosotros hoy, cuando se nos anuncia el Evangelio, cuando aceptamos relacionarnos directamente con Jesucristo. Quebrantados de corazón, Dios sana a los quebrantados de corazón, o sea que restaura esos pedazos en los que el alma y el corazón han sido rotos y lo vuelve a compactar con el suyo. Pero dice también pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos son prisioneros de guerra. Y ese es como una orden legal de darle libertad a aquellos que en la lucha han sido vencidos y han quedado cautivos. Nosotros estamos librando una lucha. Dice Pablo,
una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra unas organizaciones delincuenciales espirituales. Son esquemas del mal, del delito, y estamos librando una batalla, pero muchas veces esa batalla pues las perdemos y quedamos cautivos. Esos cautivos que necesitan libertad, es como, se los planteo así, como si cada pecado, para ilustrar un poco, o cada pecado viene con una influencia. Y, y, y ese pecado que fue influido por una fuerza del mal, pues obviamente cuando yo soy vencido en ese pecado, se abre algo así como una prisión. Y el alma de las personas puede estar en una o varias prisiones, de acuerdo a la batalla que perdió. ¿Sí? Porque un cautivo es un prisionero de guerra. Entonces, por decir algo, en algún momento yo abrí una puerta, el enemigo vino a pretender meterse con mis emociones, con mi parte, no sé, con mis miedos. Y vi una experiencia que me traumatiza. Y es tan fuerte esa experiencia que mi alma queda cautiva respecto, por poner un ejemplo, a los truenos. Porque hay gente que los truenos definitivamente la paralizan y la llenan de terror, literalmente. Es una batalla que se perdió y que de alguna manera hay como una cárcel, una pequeña cárcel o prisión en el alma que condiciona, que paraliza, que mucha gente puede estar feliz y todo puede estar andando muy bien, pero de un momento a otro, como hay una prisión, como hay un área de su vida que está cautiva, pues de un momento a otro, esa situación sale a la luz y le puede afectar todo lo demás. Pero la Biblia nos está diciendo que el Señor vino a pregonar que aquellos prisioneros que habían perdido en las batallas y que estaban en algún tipo de celda de prisión en cualquier área de su vida, pues pueden ser libres, porque el Señor vino a darnos libertad integral. Pero habla también de vista a los ciegos, y no hay mayor ceguera que la ignorancia. Eh, Pensaba también, la libertad a los cautivos tiene que ver con la verdad y el conocimiento, que sea a través de la enseñanza. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La cautividad también, además de que somos prisioneros de guerra, tiene que ver con haber perdido en la mentira, en el engaño. La mentira y el engaño también son prisiones que, que envuelven mi alma y mi corazón y que no me dejan con libertad disfrutar la obra del Señor en mí. Pero dice, vista a los ciegos, nos saca de la ignorancia, ilumina nuestra mente y nuestro entendimiento. Y dice luego, y poner en libertad a los oprimidos. Esos oprimidos tiene que ver su significado con estar aplastados, derribados por cualquier situación, aplastados por los recuerdos, por un efecto de otro en nosotros, por un daño que nos hicieron, aplastados por las circunstancias, las injusticias, pero dice también que el Señor da la orden de poner en libertad a aquellos que han sido aplastados. Y por último, dice a predicar el año agradable. ¿A quiénes? A los pobres, a los quebrantados de corazón, a los que están prisioneros porque han perdido las batallas, aquellos ignorantes, los ciegos, pero también aquellos que han sido aplastados por el mismo pecado tal vez o las circunstancias de este mundo. Y si seguimos leyendo el mismo capítulo, vamos a ver todo esto que el Señor anunció en Nazaret, tomando el profeta Isaías, lo vamos a ver en acción. Y el versículo 31 dice que fue a Cafarnaúm y les enseñaba en los días de reposo. El versículo 35 habla de cómo el Señor Jesús libera a un endemoniado dándole la orden al demonio que salga de esta persona. En el versículo 39 vemos al Señor Jesús inclinándose y sanando la suegra de Pedro. En los versículos 40 y 41 habla de que todos los que tenían diversas enfermedades venían a él, ponía sus manos sobre él y los sanaba. En el versículo 41 habla de que salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. El versículo 43 dice que se fue por otras ciudades, que era necesario ir por otras ciudades anunciando el Evangelio
del reino de Dios, y dice el 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aquí vemos entonces el Señor Jesús no solo anunciando, tomando el libro de Isaías, la obra de Dios a través de él, eh, por la plenitud del Espíritu, sino que lo vemos inmediatamente en la acción. Si vemos al Señor Jesús claramente trayendo las buenas nuevas a los pobres, lo vemos sanando los quebrantados de corazón, las almas fragmentadas, también pregonando libertad a aquellos que han caído en cautividad, y enseñando, sacando de la ceguera, de la ignorancia, y liberando a aquellos que están aplastados, oprimidos, que tal vez igual no han perdido la esperanza. Pero esa misma obra que el Señor Jesús plantea en Lucas, que empezó a hacer en la Galilea, es la obra que el Señor está y quiere hacer en nosotros cada día. Y que cuando yo identifico, pues, que he salido de condiciones adversas, no me puedo despegar del Señor. Yo no puedo darme vacaciones espirituales. Si hay un suicidio espiritual, es de pretender vacaciones espirituales. Yo no puedo dejar de orar un día. Yo no puedo dejar de leer la escritura un día. Yo no puedo dejar de tener comunión con el Señor un solo día. Es como si dejara de comer. Es como si dejara de respirar unos minutos. Es como si dejara de suplir las necesidades básicas que me dan vida. Y eso pasa también con nuestra vida espiritual. Y es muy peligroso porque en épocas de vacaciones, de fin de año y de tantas cosas, nos damos licencias. Uno no se puede dar licencias. Mire que lo mismo pasa con el cuerpo. Muchos que se están haciendo tratamientos médicos, que tienen que cuidar su alimentación, que tienen que hacer ciertos ejercicios, unas recomendaciones para que puedan experimentar sanidad. En ciertas épocas se dan licencias y esas licencias pues pueden generar mucha más enfermedad. No hay tiempo que perder y ni se puede hacer físicamente, ni se puede hacer emocional, ni intelectualmente, ni mucho menos espiritualmente. No importa si estamos en vacaciones, si estamos en paseo, pues así como pensamos prioritariamente cuando vamos de paseo, en qué vamos a comer, en dónde vamos a comer, en cuándo lo vamos a comer, pues tenemos que planear también cuándo vamos a orar, cuándo vamos a buscar al Señor, porque no podemos bajar la guardia, y menos si estamos en un proceso de restauración, de sanidad, y menos si hemos dado pasos hacia adelante y hemos experimentado que el Señor ha liberado, que el Señor nos ha sanado, que el Señor nos está abriendo el entendimiento. No podemos bajar la guardia, no podemos darlo por hecho de ninguna manera. Mm, A veces como que creemos que la vida espiritual son como cargas de combustible o cargas de batería. Entonces yo oro, hoy oré, quedé al 100% y vuelvo a orar cuando esté por allá en el 1%. No es lógico, no tiene sentido. Pues yo debo mantener conectado con el Señor. Mi carga espiritual no debería bajarse en ningún momento si yo mantengo conectadito con Él. Y, y acuérdense que todo lo que, todo año que termina bien comienza bien. No esperemos el próximo año para hacer lo que debemos. Es ya, es hoy, es ahora. Las decisiones se toman ahora. No en enero 10, no en enero 11, no, es ahora que el Señor pues siga, o que nosotros más bien permitamos que el Señor siga haciendo su obra en medio de nosotros. Vamos a orar y entregarle este día al Señor. Padre del cielo, te doy muchísimas gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Santo Espíritu que nos ha sido dado, por la gracia, por la bondad que en ti obra, de la cual nosotros somos beneficiados. Te damos gracias porque tú nos has dado la esperanza de una buena noticia. Y la buena noticia no es que los problemas se acabarán de un momento a otro. La buena noticia no es que las necesidades se suplirán como de manera mágica. La buena noticia, Señor, no es algo puntual, sino un trabajo y una obra que tú
empezaste y perfeccionas cada día. La buena noticia es que hay esperanza y que tú nos habilitas y capacitas y tú nos empoderas, Señor. Es que nos empoderas. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Ser empoderados para poder vivir una vida de victoria que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que perdones mis pecados, nuestros pecados, que no nos dejes vivir y mucho menos emprender este día sin la certeza de que tu Espíritu va con nosotros. Cierra sus ojos, abra sus labios y pídale al Padre Eterno que su Espíritu se manifieste en usted. Como dice la Biblia, si nosotros siendo malos padres solemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará su Espíritu a aquel que se lo pidiera. Pídale, Padre, en el nombre de Jesús, que su Espíritu tome el control. Espíritu de Dios, sopla aliento de vida sobre cada uno de tus hijos y de verdad te suplico que no vivamos la fe de manera intelectual, sino que vivamos la fe por tu Espíritu sobrenatural, que vaya más allá de mis capacidades, limitaciones. Espíritu de Dios, manifiéstate con poder, derrama tu gracia, fortalece a los débiles, sana a los enfermos, libera a los que experimentan cualquier tipo de cautividad, levanta a aquellos que están aplastados, reprende el devorador, Señor, consuela a aquel que se sienta solo, triste, Señor, perdona a aquel acosado por la culpa por haber pecado. Extiende tu mano de misericordia, poderoso. Abraza a aquel que experimenta desolación y desconsuelo, Señor. Espíritu Santo, ven como fuego abrasador, consume todo lo que no es agradable a ti, pero también aviva, despierta, vuelve a darnos vida una vez más, Señor. Dirige nuestros pasos hoy y déjanos entonces, así como nuestro Señor Jesús, que al recibir el don del Espíritu fue a los suyos. Déjame ir a los míos, Señor, que ellos se conviertan a nosotros, Señor, y no nosotros a ellos, que podamos ser luz para aquellos que amamos, como tú has sido luz para nosotros. Enséñanos a vivir en tu Espíritu, no en nuestras propias fuerzas y capacidades. Toma el control, Señor. Toma nuestras vidas. Extiende tu mano de bendición sobre cada uno de tus hijos. Apártanos del mal, cuídanos de todo mal, peligro, y no nos dejes caer en la tentación, en ninguna. Y desde ahora bendecimos el pan que tú nos entregarás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.